tardes. Damos inicio a la audiencia del rol 44-2014 de este Tribunal Ambiental, con los roles 47-2014, 50-2014, 56-2014 acumulados por Clan Chile, Sociedad Anónima, Superintendencia del Medio Ambiente. Se encuentran anunciados para alegar por 30 minutos cada uno, por la reclamante doña Claudia Ferrero Vázquez y por la parte reclamada don Emanuel Ibarra Soto. Para iniciar la audiencia, le concedemos la palabra al don Juan Pablo Aristegui, relator de la causa. Gracias, señor presidente. Quería recordar que había sido solicitado a los abogados distribuir su tiempo en distintas partes. Hablaré con ellos a continuación de su relato. Gracias. En la audiencia de hoy se enfrentan como reclamante la Sociedad Anónima Portland Chile S.A. y como reclamado la Superintendencia del Medio Ambiente. Como se desarrollará a continuación, ilustre tribunal, el presente caso comprende 5 reclamaciones que fueron acumulándose en su oportunidad en atención a lo dispuesto en el artículo 92 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Todas las reclamaciones se insertan en el mismo procedimiento sancionador de la Superintendencia del Medio Ambiente, rol D20-2013. Del total de las reclamaciones acumuladas, 4 se dirigen en contra de las resoluciones que ordenaron diversas medidas provisionales de aquellas contempladas en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, mientras que la restante se interpone en contra de la resolución que resuelve el procedimiento de invalidación iniciado de oficio por la Superintendencia. La primera reclamación ingresada a este tribunal es en contra de la resolución exenta número 448 de 22 de agosto de 2014. Se presentó dentro del plazo el 12 de septiembre de 2014 y se le asignó el rol R número 44, rol al que luego se acumularon las siguientes reclamaciones. La segunda reclamación es en contra de la resolución exenta 428 de 11 de agosto de 2014. De las 5 reclamaciones acumuladas, esta es la única que no tiene por objeto atacar la disposición de medidas provisionales, sino que se dirige en contra del procedimiento de invalidación antes señalados, iniciado de oficio por la Superintendencia. La tercera, cuarta y quinta reclamación se dirigen respectivamente en contra de las resoluciones exenta 557, 685 de septiembre y noviembre de 2014 y 67 de enero de 2015. En la diapositiva que se encuentra proyectada se pueden ver las 5 reclamaciones recién singularizadas de acuerdo con el orden de ingreso al tribunal y las respectivas resoluciones exenta contra la cual se dirige. Como se puede apreciar en lo expuesto en la diapositiva, la reclamación en contra de la resolución exenta número 448 llega a este tribunal antes que la reclamación en contra de la resolución 428, a pesar que esta última resolución es cronológicamente anterior a aquella. Este desfase temporal se explica porque la resolución 428 resuelve un procedimiento de invalidación cuyo plazo para reclamar de dicha resolución es de 30 días según el artículo 17 número 8 de la ley 20.600, mientras que la resolución 448 que impone medidas provisionales, tiene un plazo de 15 días hábiles según el artículo 56 de la LOSMA. Por consiguiente, y no obstante el orden de llegada al tribunal, para una mejor exposición de los hechos y el derecho, es conveniente iniciar esta relación con la reclamación que se dirige en contra de la resolución 428, relativa al procedimiento de invalidación, y luego continuar con las otras 4 que contienen alegaciones similares entre sí. Previo a la relación de las alegaciones y defensa de las partes en este caso, a continuación haré una breve reseña del proyecto y una cronología de los hechos más relevantes del procedimiento sancionatorio y el correlato de los mismos ante este tribunal. El proyecto Granja de Cerdos Portland, de titularidad del reclamante, fue calificado ambientalmente favorable mediante resolución de calificación ambiental 101 de 4 de febrero de 2008 de la ex Comisión Regional del Medio Ambiente de la región metropolitana. En mayo de 2013, la Municipalidad de Tiltil denunció ante la Superintendencia la presencia de olores molestos en la comuna, producto de las actividades del proyecto. El informe de fiscalización ambiental es de septiembre del mismo año y el 25 del mismo mes se inició el procedimiento administrativo formulándose 2 cargos. 1. Incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA y 2. Ejecución de una modificación de proyecto para la que la ley exige RCA sin contar con ella. Mediante resolución exenta 65 de febrero de 2014, el superintendente de la época resolvió sancionar con una multa al titular
al titular del proyecto por los cargos recién señalados, con 193 y 111 unidades tributarias anuales respectivamente. El 18 de marzo de 2014, Portland presentó un recurso de reposición en contra de la resolución sancionatoria. El 10 de junio de ese mismo año, la superintendencia decidió, de oficio, iniciar un proceso de invalidación de la resolución sancionatoria y del ordinario UIPS número 119, que contiene el dictamen del fiscal que sirve de fundamento a dicha resolución, sin resolver por consiguiente el mencionado recurso de reposición. El 11 de agosto de 2014, mediante resolución exenta número 428, objeto de la segunda reclamación de autos, rol R número 47 de 2014, la superintendencia resolvió el procedimiento de invalidación antes referido, dejando sin efecto tanto el dictamen del fiscal como la resolución sancionatoria. El fundamento y origen de dicho procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución, es el estándar de motivación exigido por este tribunal en la sentencia sobre el caso Pascualama, rol R número 6 de 2013, el que habría estado ausente en la resolución exenta número 65. Como resultado de una nueva visita de inspección realizada por la superintendencia en julio de 2014, el fiscal instructor, en agosto del mismo año, solicitó al señor superintendente la dictación de medidas provisionales. Mediante resolución exenta 448 de 22 de agosto de 2014, objeto de la primera reclamación de autos, rol R número 44 de 2014, el superintendente ordenó al titular del proyecto que adoptara 7 diferentes medidas provisionales. Paso a decirlas rápidamente. 1. Limpieza y sellado de la piscina de acopio temporal. 2. Limpieza y sellado del conjunto de 4 piscinas biodigestadoras. 3. Presentación de un protocolo de manejo de los residuos. 4. Cierre permanente con malla Rachel de los andamios de filtro rotatorio. 5. La extracción fuera del lugar del proyecto al lugar autorizado de la fracción líquida de purines. 6. Utilizar los efluentes del sistema de tratamiento de purines exclusivamente para el lavado de los pabellones. Y por último, la presentación en un plazo determinado de un informe sobre el estado de implementación de las medidas provisionales ordenadas. En septiembre de 2014, Portland presentó solicitud de sustitución y alzamiento de las medidas provisionales impuestas por la superintendencia. Mediante resolución exenta 557 de 24 de septiembre de ese año, objeto de la tercera reclamación de autos, rol número 50 de 2014, el superintendente rechazó la solicitud de Portland, mantuvo algunas de las medidas provisionales impuestas en la resolución 448, dejó sin efecto otras de la misma resolución e impuso nuevas medidas. Con posterioridad a la solicitud de sustitución de las medidas provisionales, Portland realizó diversas presentaciones relativas a complementaciones solicitadas por la superintendencia y reiteró solicitudes de ajustes hechas previamente. Mediante la resolución exenta 685 de 24 de noviembre de 2014, objeto de la cuarta reclamación de autos, rol R número 56, la superintendencia rechazó los ajustes solicitados por el titular del proyecto y mantuvo las medidas contenidas en las resoluciones exentas 448, 557 y 622. El 28 de enero de 2015, la superintendencia solicitó la autorización ante este tribunal de la medida provisional de clausura temporal parcial de Granja de Cerdos Portland, medida que fue autorizada el mismo día 28 de enero. El 29 de enero, un día después, mediante resolución exenta 67, objeto de la quinta reclamación de autos, rol número 61 de 2015, la superintendencia resolvió nuevas presentaciones realizadas por el titular del proyecto, renovó las medidas provisionales contenidas en resoluciones anteriores y ordenó nuevas medidas, haciendo efectiva la clausura temporal parcial autorizada por este tribunal. A continuación, se pasan a describir resumidamente los argumentos de las partes en relación a la reclamación rol R47-2014 que se dirige en contra de la resolución exenta 428 de julio de 2014. Dicha resolución, como se ha dicho anteriormente, resolvió el procedimiento de invalidación ordenado de oficio por la superintendencia. Según el reclamante, la resolución exenta 428 es ilegal en atención a los siguientes argumentos. 1. Habría habido extralimitación de facultades por parte de la superintendencia al buscar uniformar la jurisprudencia del Tribunal Ambiental a procedimientos sancionatorios resueltos y vulnerando el efecto relativo de las sentencias. 2.
habría habido infracción respecto de los límites de la potestad invalidatoria en relación a los siguientes aspectos de derecho: presunción de legalidad, conservación del acto, seguridad jurídica y confianza legítima. 3. Se habría producido la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, a lo cual la superintendencia en su oportunidad respondió que en verdad se trataba de decaimiento y no caducidad. 4. Adicionalmente, se habrían vulnerado las garantías del derecho penal aplicables al derecho administrativo sancionador, en particular la prohibición de reformatio impeius y el principio indubio pro reo. 5. Afirma el reclamante que el concurso infraccional en materia ambiental es consecuencia de la aplicación de la garantía que limita el jus puniendi estatal. A todo lo anterior, la superintendencia responde que la resolución exenta 428 fue dictada de acuerdo a la normativa vigente, para lo cual desarrolla los siguientes argumentos: que actuó dentro de sus competencias legales. Afirma la superintendencia que no ha ejecutado la sentencia ROL R6-2013, conocido caso como Pascualama, en contra de Portland, y que, conforme al artículo 53 de la Ley 19.880, puede y debe invalidar sus actos cuando son contrarios a derecho, y para lo cual se apoya de diferentes jurisprudencias de la Contraloría General de la República. 2. Asegura que no se traspasaron los límites de la potestad invalidatoria. Al respecto afirma la superintendencia que el vicio de legalidad corregido no podía ser subsanado más que con la nulidad, puesto que el mismo afectaba el fondo del dictamen y de la resolución sancionatoria, al que de haber llegado al Tribunal Ambiental, habría terminado siendo anulada. Además, ni el dictamen ni la resolución tienen mérito de generar situaciones jurídicas consolidadas para Portland, pues, y a este respecto cita jurisprudencia de la Contraloría y de la Corte Suprema, la consolidación se relaciona con un derecho que ha ingresado efectivamente al patrimonio de una persona. Y en el caso de autos, afirma la superintendencia, no existe una situación jurídica consolidada que hiciera que Portland adquiriera derechos de buena fe. En este sentido, no hay afectación a la certeza jurídica, ni a la seguridad jurídica, ni a la confianza legítima, ni de la conservación de los actos jurídicos. 3. Como dije hace un segundo atrás, según la superintendencia, no cabe caducidad del procedimiento, sino más bien se debería hablar de decaimiento, y en cualquier caso afirma que en materia administrativa los plazos no son fatales. 4. No hubo vulneración de las garantías generales del derecho penal. A este respecto, la superintendencia afirma que los principios del derecho penal se aplican con matices y que en todo caso no hay un principio general que reconozca la institución de la reformatio impeius, y que incluso la institución no tendría vigencia plena siquiera en el derecho penal. El fundamento, afirma la superintendencia, de la norma del artículo 360 del Código Penal es evitar imprevisibilidad en caso que el Tribunal de Alzada de Oficio estuviera autorizado para reformar la resolución recurrida de modo más gravoso al solicitado por el interveniente. Y en el caso de autos, continúa la superintendencia diciendo, no se presenta la situación fáctica anterior porque la invalidación no ha decidido sobre ninguna controversia planteada por las partes, ni va a reformar la resolución sancionatoria sobre la base de antecedentes o criterios de que el recurrente no esté en conocimiento. Por el contrario, se elaboraría una resolución y dictamen que se ajustaría mejor al estándar de motivación que exige la ley, pudiendo en todo caso ser objeto de recursos. Y por último, dice que la reformatio impeius está expresamente regulada para el derecho penal como una regla y no como un principio. 5 y último, sobre la aplicación del recurso infraccional, la superintendencia señala que es falso que la norma del artículo 35A de la LOSMA tuviera al momento de dictar la resolución sancionatoria una clara interpretación. Además, la superintendencia afirma que no ha fundado la invalidación en el concurso infraccional, sino en la falta de motivación. A continuación, se pasan a describir los argumentos de las partes en relación a las reclamaciones roles número 44, 50 y 56 que se dirigen en contra de las resoluciones exentas de 2014, número 448, 557 y 685 respectivamente. Dichas resoluciones, como se ha dicho anteriormente,
ordenaron diferentes medidas provisionales de aquellas contempladas en el artículo 48 de la LOSMA. Si bien las reclamaciones son diferentes, existe entre todas ellas bastante identidad en las alegaciones, razón en virtud de la cual a continuación se hará relación en función de los argumentos y no de las resoluciones exentas en específico, sin perjuicio de mencionar una determinada resolución cuando corresponda. Según el reclamante, las medidas provisionales ordenadas por la Superintendencia son ilegales en atención a los siguientes argumentos. 1. Habría habido infracción del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia. Afirma el titular del proyecto, que el artículo 48 de la LOSMA permite adoptar las medidas provisionales con el único objeto de evitar daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas, debiéndose cumplir con los siguientes requisitos: que el procedimiento se haya iniciado, salvo situación excepcional, que exista por parte del instructor del procedimiento petición fundada al superintendente, que el objeto de la medida sea evitar un daño inminente y que en cuanto a las medidas C, D y E del artículo 48 haya autorización previa del Tribunal Ambiental. Además, señala el reclamante, las medidas deben ser proporcionales. Que ante dichos requisitos, Portland afirma que las medidas adoptadas no fueron previamente solicitadas de manera fundada por parte del instructor del procedimiento y adolecen de falta de fundamentación, pues las resoluciones no responden de manera justificada al objeto previsto por el legislador, esto es, evitar daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas. El titular destaca que tras la denuncia del intendente en mayo de 2014, la nueva fiscalización por parte de la Superintendencia se produjo recién 2 meses después, lo que a su juicio sería inconsistente con lo afirmado por este tribunal en relación a la urgencia, citando al efecto el considerando octavo de la resolución dictada por este tribunal en la solicitud número 6/2013. Asimismo, el reclamante afirma que el hecho de existir instalaciones que no cuentan con RCA, así como el hecho de haberse desistido Portland de su declaración de impacto ambiental, no constituyen circunstancias calificables como riesgo de daño inminente, para lo cual se funda nuevamente en resoluciones de este tribunal en el contexto de autorizaciones a solicitudes hechas por la Superintendencia. En particular, el considerando tercero de la solicitud número 6 y considerando número 1 de la solicitud número 4, ambas de 2013. Adicionalmente, señala el reclamante que las medidas adoptadas por la Superintendencia les faltó autorización previa del Tribunal Ambiental en razón del alcance de las mismas, pues en los hechos son equivalentes a la detención de funcionamiento, pudiendo estimarse incluso equivalentes a una clausura en el caso que se renueven. Según Portland, en los hechos, la Superintendencia ha ordenado la medida de la letra D del artículo 48, es decir, detención de funcionamiento, y no la medida la medida de la letra C del 48, que contempla la clausura temporal. Por último, alega el reclamante que ha habido alteración de la naturaleza provisional de las medidas y que la Superintendencia no puede imponer, por vía de medidas provisionales del artículo 48, medidas que modifiquen permanentemente las condiciones de operación o funcionamiento de una actividad o proyecto, puesto que son esencialmente temporales. En los hechos se impusieron medidas que afectan de manera permanente y cuyo objeto consiste en alterar indefinidamente la forma de disposición de los residuos, por lo que su adopción implica, de acuerdo con el titular, externalizar completamente el sistema de tratamiento de purines, cuestión impracticable por las características propias de la actividad. Para fundar lo anterior, el titular del proyecto cita los considerandos pertinentes de la resolución adoptada por este tribunal nuevamente en la solicitud S número 8 de 2014. 2. Infracción a la proporcionalidad y perjuicio imposible de reparación dada la limitada capacidad económica del infractor. Señala el reclamante que las medidas deben ser proporcionales al tipo de infracción y a las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA, entre ellas la capacidad económica del infractor. Lo anterior se desprendería no solo del artículo 48, sino también de las disposiciones y principios que rigen el derecho administrativo sancionador, y cita también la resolución exenta 277 de 2013 de la Superintendencia sobre el procedimiento de fiscalización ambiental. Invoca también el inciso cuarto del artículo 32 de la Ley 19.880. Alega además que la aplicación de principios y normas del derecho penal que informan al derecho administrativo sancionador ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional de la Corte Suprema y que entre estos principios está el de proporcionalidad, que exige que la intervención administrativa se componga solo de lo necesario y suficiente para la satisfacción del interés general. Y a juicio
del reclamante, la Superintendencia no ponderó los elementos descritos ni circunstancias contempladas en el artículo 32 de la Ley número 19.880 y 40 de la LOSMA, omitiéndose de esta forma la limitada capacidad económica del titular. Y a todo lo anterior, la Superintendencia responde de la siguiente manera. 1. En cuanto al alcance de las medidas y el costo de las mismas, la Superintendencia afirma que la externalización del tratamiento de purines es necesaria atendido el riesgo existente y coherente además por cuanto parte del tratamiento se está realizando en instalaciones no aprobadas en la resolución de calificación ambiental y se está eludiendo en su totalidad el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por su parte, la limpieza y sellado no pueden considerarse detención de funcionamiento y, por último, asegurar la Superintendencia, si lo anterior implica un desembolso complejo, el único responsable de ello es la misma empresa. 2. Sobre la solicitud de alzamiento y sustitución de las medidas, la Superintendencia señala que el titular no cumplió con el estándar técnico y jurídico mínimo que garantizara que el riesgo de emanaciones de olores molestos no ocurriera, lo que motivó el rechazo de alzamiento y sustitución de las medidas. Y 3. Las medidas no cumplen con los requisitos del cumplen con los requisitos del artículo 48 de la LOSMA. La Superintendencia señala en primer lugar que las medidas fueron solicitadas por el fiscal instructor, que se ordenaron por 30 días y que se dictaron por resolución fundada con el objeto de evitar el riesgo inminente al medio ambiente o a la salud de las personas. Señala también que las resoluciones pertinentes describen los fundamentos del riesgo inminente, los que estarían dados, entre otras cosas, por el oficio 2254 del Intendente de la Región Metropolitana, la inspección del 30 de julio de 2014 y el desistimiento de la declaración de impacto ambiental que buscaba regularización por parte del titular del proyecto. Además, señala que no se habrían constatado olores en su oportunidad por bajas temperaturas y que por esa misma razón, en su oportunidad, esperó 2 meses desde el oficio del Intendente para ir a terreno. Por último, el riesgo se habría verificado al constatar en terreno la misma situación vista en 2013 en cuanto a las piscinas no autorizadas, las que evidentemente generarían malos olores. Y por último, si las medidas no se adoptaron antes, fue porque Portland estaba regularizando su situación a través de la presentación de la guía recién citada, respecto de la cual el titular se desistió un día antes de la votación de la misma por la comisión respectiva. Por último, ilustre tribunal, cabe referirse por separado y muy brevemente a la última reclamación Rol R número 61-2015, dirigida en contra de la resolución exenta número 67 de 29 de enero recién pasado, en virtud de la cual se renovaron las medidas provisionales de limpieza y sellado, permitiendo esta vez a Portland la extracción de la fracción líquida de las piscinas de acopio temporal mediante motobomba y su tratamiento en la planta de floculación. Asimismo, se adoptaron nuevas medidas enmarcadas dentro de aquellas medidas provisionales contempladas en la letra C del artículo 48 de la LOSMA, que fue previamente autorizada por este tribunal el 28 de enero. En términos generales, la medida solicitada por la Superintendencia se dirige a ordenar al titular del proyecto la presentación de un plan de reducción de población de cerdos. Con posterioridad a la resolución número 67, Portland ha realizado múltiples presentaciones, dentro de las cuales cabe mencionar aquella que contiene el denominado Plan de Reducción de Población de Cerdos Portland. En palabras del titular, dicho plan no es exactamente el plan que la Superintendencia pretende en su resolución recurrida, sino una opción mucho mejor, que resuelve el problema de forma cabal y permanente. La última actuación de la Superintendencia en el cuaderno de medidas provisionales, que es posible revisar en la página web de la institución, es la resolución exenta número 213 de 24 de marzo de este año, en donde se resuelve aprobar parcialmente el plan de reducción de cerdos ofrecido por el titular recién señalado. Se desconoce si el plazo para reclamar ante este tribunal de dicha resolución se encuentra aún pendiente o no. Para cerrar, ilustre tribunal, solo resta informar que ambas partes solicitaron que se condene a la contraria en costes y añadir a lo anterior que en la presente causa no hubo presentaciones de terceros en calidad de coadyuvantes o independientes ni amicus curiae. Muchas gracias. Gracias, señor relator. A continuación de la relación y como se desprende muy claramente del orden efectuado en el relato por parte del señor relator del tribunal, el tribunal quiere proponer una modalidad de alegatos a los abogados de las partes.
atendido al carácter de las 5 reclamaciones que son objeto de esta causa, que dentro del plazo por el cual se han anunciado, ambos abogados, tanto la parte reclamante como la parte reclamada, iniciaran sus alegatos refiriéndose a la reclamación en el rol del Tribunal 47/2014 en contra de la resolución exenta 428 de 2014 que resuelve el procedimiento de invalidación, de manera que tanto la parte reclamante como la reclamada pudieran alegar específicamente en relación a esa reclamación específica y que con posterioridad completaran sus alegatos refiriéndose a las 4 reclamaciones en contra de las resoluciones que han ordenado medidas provisionales del artículo 14 de la Ley Orgánica de la LOSMA. De la misma manera, la reclamante obviamente primero y la reclamada contestando con posterioridad. ¿Les parece a los señores abogados? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces tiene la palabra por la parte reclamante para referirse a la reclamación rol 47/2014, doña Claudia Ferreiro Vázquez, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores ministros. Con la venia, entonces, de su señoría ilustrísima y en representación de Portland Chile S.A., en adelante me referiré a la empresa simplemente como Portland o mi representada, alego con el objeto de que, y voy a hacer el petitorio general en esta parte, que se acojan las reclamaciones deducidas por mi representada, todas acumuladas, como ha dicho el señor relator, al rol número 44 del año 2014. Se trata, explico muy brevemente, ya se ha dicho y ahí están en pantalla, de 5 reclamaciones, una interpuesta en contra de la resolución que invalidó la sentencia dictada en el procedimiento sancionatorio que incoó en contra de mi representada la superintendencia con el rol D020 del año 2013, y 4 de ellas contra las resoluciones dictadas por la superintendencia que imponen o renuevan medidas provisionales una y otra vez. Comenzaré, por lo tanto, a petición del ilustre tribunal, por referirme a la primera de ellas, o sea, la reclamación de la resolución exenta número 428 de 11 de agosto de 2014 que invalidó la sentencia dictada en el procedimiento sancionatorio 20 del 2013. Y me voy a referir muchas veces entonces a la resolución invalidatoria o acto recurrido indistintamente, para no decir muchas veces la resolución exenta 428, por lo menos yo tengo alguna dificultad con los números. Ilustrísimo tribunal, no puedo dejar de referirme, aunque sé que el relator ha hecho un muy buen resumen del procedimiento sancionatorio, pero quisiera ahondar un poquitito en eso. Este procedimiento se inicia el 21 de marzo del año 2013. No estamos hablando de una causa del año pasado, de una causa reciente. Estamos hablando de un proceso sancionatorio que se inició de manera programada, o sea, mediante una actividad de fiscalización programada y subprogramada, de estas que la superintendencia introduce mediante resoluciones que se publican incluso en el diario oficial, y sin mediar denuncia alguna. En esa oportunidad, en la primera fecha que mencioné, el día 21 de marzo del año 2007, se constituyeron por primera vez funcionarios de la superintendencia, acompañados también de funcionarios de la Dirección General de Aguas y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El día 17 de abril, o sea, casi un mes después, se constituye la misma superintendencia, esta vez con funcionarios de la Seremía de Salud y del Servicio Agrícola y Ganadero. En ambas oportunidades llevaron a cabo actividades de inspección ambiental al interior de la granja de cerdos Portland, así se denomina el proyecto aprobado por resolución de calificación ambiental en el año 2008, el 4 de febrero, y que en adelante me referiré, dado que es la única resolución de calificación ambiental, a ella como la número 101, o simplemente la RCA. Las principales materias que fueron objeto de las actividades de inspección y de fiscalización que acabo de mencionar por estos funcionarios fueron, primero, el manejo de purines, segundo, el manejo de mortandad,
Tercero, el manejo de olores, que probablemente sea el gran tema que preocupa a todos, autoridad y nosotros en este tiempo. Manejo de vectores y la afectación de biodiversidad, que tiene una relevancia muy menor en este caso. Adicionalmente, la única cosa que distingue a la actividad de fiscalización que se ejecutó en marzo de la que se ejecutó en abril es que en abril hubo mediciones de olores de parte de la superintendencia, se constituyó un panel de olores y en esa oportunidad realizaron mediciones en horario diurno, a diferencia del mes de marzo, que esto no ocurrió. Las mediciones se realizaron en varios puntos, en muchos lugares. Si quieren, puedo dejar una presentación que tiene ahí unas tablas con la indicación específica de los puntos. No sé si puedes poner tú en pantalla la de la presentación, por lo menos donde están los puntos, para que se vea el nivel de mediciones que se realizó. Y en esa oportunidad, entonces, se midió tanto en el plantel de cerdos, al interior del plantel, como en las localidades de Montenegro y Rungue, que son las dos localidades que la superintendencia ha sostenido de manera consistente, que son afectadas por las emisiones de olor del plantel de cerdos de mi representada. Luego, los días 31 de mayo y 21 de junio, mediante oficios ordinarios 788 y 4852 respectivamente, recién la superintendencia tomó conocimiento de lo que podríamos denominar denuncias efectuadas por la ilustre municipalidad de Tiltil, por presencia esta vez de olores molestos en la comuna, producto de las actividades propias del proyecto y no mediando mediciones en este caso. Acabo de decir que el último de los oficios de la municipalidad de Tiltil se tomó conocimiento por la superintendencia el 21 de junio. 5 días después, el 26 de junio, la superintendencia realizó una segunda medición de olores en la zona y más de un mes después, los días 30 y 31 de julio del 2013, funcionarios de la superintendencia, esta vez nuevamente actuando como jueces del panel de olores constituido para este efecto, realizan una tercera y una cuarta actividad de medición en lo que denominaron son los receptores sensibles, y ahí vemos en pantalla algunos de los que son determinados como los puntos de medición en los receptores sensibles. Si se fijan, justo el punto tapa, hay un zoom en una lámina, pero que es de la superintendencia, ese. Ahí se ve, eso es Montenegro. Rungue está mucho más hacia el norte, ese es el sur, hacia el sur, hacia Santiago, y claramente no tiene una cercanía con el plantel de cerdos. Déjenme decirles además que ese cuadrante o polígono verde que se ve ahí es el campo en el que se sitúa este plantel de cerdos. Y la extensión que tiene ese campo es de 860 hectáreas. O sea, estamos hablando de distancias bien importantes respecto de el plantel de cerdos y la localidad de Montenegro. Bueno, al frente, si nos ubicamos un poco, justo la línea verde es la ruta 5 norte. Justo al frente de Portland están las instalaciones del relleno sanitario KDM. Todos cuando vamos al norte las vemos. Y hacia más cercano al sector de Rungue está el monorrelleno, el Rutal, que se formó con ocasión, si hacemos un poquito de memoria, un par de años atrás, cuando se instaló la planta de tratamiento de aguas servidas más grande de Santiago, que es la Farfana, que dio la buena noticia de tratar todas las aguas servidas de la región. En los primeros días su puesta en marcha fue muy compleja, primeras semanas y meses incluso, y la solución que se le dio a los lodos generados en esta planta de tratamiento fue precisamente depositarlos en este monorrelleno, el Rutal. Por lo tanto, no nos enorgullece, pero Tiltil es una zona que tiene, evidentemente, Tiltil es una tremenda comuna, y aquí solo está a lo mejor reflejado el caso de Montenegro y de Rungue hacia el sur, pero claramente hay fuentes de impacto muchísimo más grandes que el plantel de cerdos del que estamos hablando. Bien, sigo con el relato del proceso sancionatorio. Recién el 6 de septiembre de 2013, o sea, partimos en marzo,
el 6 de septiembre del 2013, 6 meses después de la primera fiscalización programada, hasta aquí ninguna denuncia de un particular, y de la primera medición de olores, se emite el informe de fiscalización ambiental, estimando que existirían no conformidades respecto de la resolución de calificación ambiental. El 25 de septiembre del 2013, el señor superintendente, mediante ordinario 699, resolvió dar inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio formulando cargos en contra de mi representada, para lo cual tuvo como antecedentes el informe de fiscalización, los anexos, los documentos que figuran en anexos, entre los cuales están, por cierto, el reporte de medición de olores con estas 4 actividades que mencioné, y ahí se puede ver claramente que en las 2 primeras visitas casi no hay nada, que en las 2 segundas visitas, en horario nocturno, ya se siente algún nivel de olor que se califica, el informe viene errático, tiene varios errores, pero uno pudiera entender que se siente intensidad fuerte siempre que hay 2 olores concomitantes, o sea, purín, atribuible al plantel de cerdos Portland, y guano, atribuible a no sé qué, o basuras atribuibles a relleno sanitario, pudiera ser, etcétera. Neumáticos, olor de humo, etcétera. Hay un conjunto de olores que son registrados por este panel y que claramente conviven en ocasiones en la percepción de este panel. Bien, se suma un antecedente que tuvo en cuenta el superintendente, que no me deja de llamar la atención. Es el expediente de evaluación ambiental de la modificación del proyecto que se denominó Adición de Alternativas para la Reutilización de Residuos Orgánicos de la Granja de Cerdos Portland. Este último es muy importante y en algún minuto volveré sobre él. Los cargos entonces consistieron en, por supuesto, manejo de olores, y me voy a referir simplemente a que, de acuerdo al reporte de medición de olor, la superintendencia señaló que se da por constatada la presencia de olores con nota de olor a purín, atribuible a la fuente, calificadas con intensidad fuerte. Los valores van desde leve hasta muy fuerte en términos de intensidad. Bien, también se constató un conjunto de infracciones, en opinión de la superintendencia, respecto de la ejecución esta vez de obras, instalaciones, relativas al sistema de tratamiento de purines que la superintendencia estimó fuera de las condiciones según las cuales fue autorizado el proyecto. Es decir, modificaciones que constituían, en opinión de la superintendencia, cambios de consideración y que, teniendo la obligación de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, en su minuto no lo hicieron. Otra tipología de infracciones que la superintendencia constató dice relación con la ejecución de un proyecto en particular que no se sometió a evaluación ambiental, refiriéndose a lo que se conoce en la planta como un tranque de floculación. Y bueno, estos incumplimientos fueron considerados que estaban incluidos en 2 tipos infraccionales que establece la ley. El primero es el incumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en una resolución de calificación ambiental. En este caso, una declaración de impacto ambiental fue la que motivó esa resolución. Y, en segundo lugar, los incumplimientos que dicen relación con la ejecución de lo que planteaba recién, una modificación de proyecto para que la ley 19.300 exige resolución de calificación ambiental y que no se contaba con ella. Respecto de la gravedad de estas infracciones, ¿qué dijo la superintendencia? Dijo que todos los hechos que se estimaron constatados y constitutivos de infracción correspondían a infracciones clasificadas como graves. ¿Por cuánto? Por 2 cuestiones, básicamente. Primero, porque serían incumplimientos de medidas establecidas en la RCA para mitigar efectos adversos. Y 2, porque contemplaban la ejecución de una modificación de proyecto que debía ser nuevamente calificada repitiendo en el fondo el tipo con la gravedad, haciendo una confusión, creo yo, ahí de cosas. Bien, por su parte, mi representada el 4 de noviembre presentó sus descargos, no discutió mayormente los hechos, pero sí pidió recalificación de todas las infracciones y pidió, por lo tanto, que se consideraran como infracciones leves. Algunas, por supuesto, fueron cuestionadas, otras no, pero no quiero entrar en ese detalle. Entendemos que el procedimiento sancionatorio no es la discusión principal de esta reclamación, así que voy a pasar rápido.
En la misma presentación, finalmente, de los descargos se presentó un plan de ajuste de las instalaciones, o sea, siempre hubo la voluntad de ajustarse a lo que estuviera mal en derecho, y además se hace presente que producto de la ejecución parcial del proyecto, así como de la necesidad de incorporar optimizaciones de operación, se implementaron una serie de ajustes a la gestión de la granja que no significaron una alteración de los alcances del proyecto, con lo cual se plantea que cualquier ajuste que se hubiera hecho era simplemente en el ánimo de mejorar las condiciones del proyecto. Respecto a aquellos cambios a modificaciones de proyecto, se consultó a la autoridad mediante cartas de pertinencia, 2 de ellas constan en los antecedentes del proceso sancionatorio, y de estos 2 pronunciamientos, hay 2 casos en que el Servicio de Evaluación Ambiental manifestó que no requería el ingreso obligatorio al sistema de evaluación de impacto ambiental. El primero, precisamente, el tranque o piscina de floculación de 150 metros cúbicos. El segundo, el 31 de diciembre del 2012, el proyecto correspondiente o la modificación correspondiente al retiro de purines en fase sólida desde la laguna anaeróbica, que se ve ahí a mano derecha, la más grande, una de las más grandes, laguna anaeróbica, hasta la piscina de acopio temporal, para posteriormente entregarlos a terceros. Esta fase sólida de purín. La piscina de acopio temporal está... No está, no la veo. Están las 4 biodigestoras, que son las que se ven así como en L, y la piscina de acopio temporal está muy cerquita. Es una cosa más chiquitita que eso y bueno, que hoy ya no existe, es un hoyo, ¿no? Está completamente limpia. El único caso en que se estimó que la modificación de proyecto debía haber ingresado al CIA fue el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental de 28 de abril del 2011 para incorporar la disposición del efluente mediante riego o aplicación de purines al suelo directamente, lo que fue precisamente este rechazo, o sea, este pronunciamiento negativo del Servicio de Evaluación Ambiental fue precisamente lo que motivó la presentación de la declaración de impacto ambiental, que hace un rato les dije, volveré sobre ella, de adición de alternativas. Con lo cual, bueno, el proyecto se evaluó, entró al sistema, se llevó adelante su tramitación, pero lamentablemente tuvo que ser desistida por mi representada un día antes de la decisión, lo mencionó el señor relator, de la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región metropolitana ante el inminente rechazo del proyecto. Creo que no es misterio que hoy en día hay un cuadro... Este cuadro muestra no es mío, es de un colega, se lo vi en un seminario, me pareció muy interesante, muestra la cantidad de proyectos rechazados, la cantidad de proyectos desistidos, la cantidad de proyectos que no han sido admitidos a tramitación, y se ve claramente que por supuesto la aprobación sigue siendo mayoritaria y alcanza más del 50%, pero los desistimientos no dejan de ser importantes y alcanzan a casi el 20%. Y no es que los titulares de proyectos quieran simplemente irse con su proyecto a retiro espiritual, sino que se ven forzados, o sea, un desistimiento que opera un día antes de que se resuelva ese proyecto, claramente dice relación con un rechazo que se iba a provocar al día siguiente. Esto es una materia que fue utilizada, lo planteo, porque no a modo de ilustrar cosas que pudieran no ser importantes, sino que simplemente porque la Superintendencia de Medio Ambiente lo consideró como un factor relevante a la hora de formular los cargos. O sea, que el desistimiento significaba el que no hubiera, por lo tanto, declaración de impacto ambiental en trámite, claramente una elusión o algo así. Señor abogado, quiero hacerle presente que lleva la mitad de su tiempo total por el cual está anunciado y no hemos escuchado todavía directamente relacionado al procedimiento de invalidación. Ok, señor presidente. Bien, termino entonces con que este procedimiento administrativo resuelve sancionar a Portland con multas que en su totalidad suman 304 unidades tributarias anuales y con las infracciones que ya señalé, que las da por configuradas, y finalmente este mismo procedimiento, que fue resuelto por la propia superintendencia, es luego invalidado mediante el procedimiento de invalidación, que ya comentó el señor relator y que me voy a
ahorrar en esta instancia con honor al tiempo. Son muchísimos antecedentes. Yo lamento que sean tantas reclamaciones para media hora. Bien, vuelvo entonces a la resolución reclamada. Este procedimiento sancionatorio al que me referí, que terminó con una invalidación, esa sentencia invalidatoria es precisamente el acto recurrido. Teniendo en consideración entonces las actuaciones de la superintendencia en el desarrollo de ese procedimiento sancionatorio, volvamos ahora a revisar la legalidad del acto recurrido. Estando pendiente de resolución el recurso de reposición interpuesto ante la propia superintendencia por mi representada, este ilustrísimo tribunal dictó el 3 de marzo del 2014 un fallo en un caso de altísima connotación pública, que fue conocido como el fallo Pascualama, y así me referiré a él en múltiples oportunidades. Pues bien, la Superintendencia de Medio Ambiente entendió, consideró y aplicó que el estándar de motivación que se estableció en ese fallo debía ser aplicado a sus propios fallos ya emitidos, casos ya resueltos. Pero no para los casos pendientes, como acabo de decir, sino que no para sentencias por dictarse, no podría estar muy bien, digamos, sino que en otro caso ya resuelto y sancionado por ella. Entonces el fallo Pascualama se vincula indefectiblemente al fallo Portland a partir de este hecho. La resolución invalidatoria vulnera, por lo tanto, en nuestra opinión, una serie de principios básicos del derecho y también principios del derecho público, que están claramente explicitados en la reclamación. El señor relator se refirió a ellos en detalle, no me voy a extender. Yo quiero, atendido el tiempo que tengo, referirme solo a dos de ellos que me parecen de la máxima importancia. El resto está claramente detallado en la reclamación. Primero, el efecto relativo de las sentencias, y en segundo término me referiré a la presunción de legalidad que tienen los actos administrativos. El efecto relativo a las sentencias, entonces, claramente es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que fue vulnerado por la resolución invalidatoria. Este principio establece que los fallos de los tribunales de justicia solo surten efectos para las partes del pleito resuelto mediante dicha sentencia, esto es, solo obligan a esas partes. Más aún, la sentencia que se pronuncie ni siquiera es vinculante para el tribunal que la dictó, puesto que éste no está obligado a resolver de igual manera frente a otros casos. En Chile no rige la ley del precedente. Al respecto, el destacado magistrado, ex ministro de la Corte Suprema, hoy día retirado, don Urbano Marín, sostiene que los fallos de los tribunales, según se indicó, estoy citando un documento, ni siquiera no tienen ese imperio fuera del pleito, ni siquiera son obligatorios para el mismo tribunal que los ha dictado, al margen del valor y fuerza de convicción de los razonamientos que en ellos se consignen. El destacado profesor Agustín Esquella, en la misma línea, dice que en consecuencia ningún tribunal chileno está vinculado a sus fallos anteriores y tampoco lo está a los fallos dictados previamente por los tribunales superiores de justicia. Entendemos, por supuesto, que la Corte Suprema tiene una rectoría y un carácter de tribunal uniformador de los criterios, pero no está obligado a resolver de la misma manera en un caso diferente en un tiempo posterior o similar. En efecto, nuestro sistema no consagra como fuente formal del derecho el precedente, de modo que las sentencias pronunciadas por los tribunales de justicia no son obligatorias para otros casos, a diferencia de lo que ocurre en materia jurisdiccional. A propósito del recurso de casación en el fondo, en materia civil, o del recurso de nulidad, en materia penal, entre otros, donde sí se consagra el propósito de dar uniformidad a la aplicación del derecho, la Ley de Bases del Medio Ambiente no contempla la facultad de uniformar jurisprudencia. Esto fue algo discutido claramente por la Superintendencia en la resolución recurrida. Por su parte, la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que sabemos es de aplicación supletoria en estos casos, de acuerdo a lo dispuesto en el propio artículo 62 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, tampoco contiene disposición alguna que obligue o permita a la Administración a volver sobre sus actos con el objeto de adoptar los criterios establecidos en otro acto administrativo, menos aún en un acto jurisdiccional. De esta forma, el actuar de la Superintendencia, esto es, invalidar un acto administrativo con el supuesto fin de uniformar criterios y estándares a aplicar en el marco de los procedimientos sancionatorios que ésta conoce en virtud de lo establecido en una sentencia emanada de un órgano jurisdiccional,
incurre en una ilegalidad que estimamos es solamente reparable si se acoge el recurso de reclamación deducido. Se vulnera, además, la posibilidad de cumplir los efectos de la sentencia como si ella estuviera firme. Recordemos que cuando esto ocurre, la sentencia Pascual-Lama estaba recientemente dictada y no se sabía incluso en ese minuto qué iba a ser la propia superintendencia respecto de ese fallo, si iba a recurrir de casación o no. Por lo tanto, claramente no estaba firme y, evidentemente, por aplicación del principio de la ejecución provisional de la sentencia, debió entonces considerarse como una sentencia que tenía visos aparentes de legalidad, a pesar de existir incluso posteriormente recursos pendientes. No se explica cómo la sentencia Pascual-Lama, tal cual lo señala la superintendencia en el acto recurrido, en su resuelvo segundo, porque así la llama, sentencia Pascual-Lama, podría obligar o facultar a la superintendencia a adoptar, en otros casos, lo allí resuelto, su estándar de motivación relativo básicamente a lo que se vino a llamar el concurso infraccional imperfecto, que fue la materia discutida en el fallo Pascual-Lama, e incluso con efecto retroactivo para fallos ya dictados. Lo anterior implicaría no solo otorgar ejecución provisoria y provisional al fallo Pascual-Lama, sino que además otorgarle efecto erga omnes de aplicación retroactiva. Incluso el hecho de que el fallo Pascual-Lama, que se invoca por la autoridad administrativa como fundamento del procedimiento de invalidación que culmina con este acto recurrido, con la sentencia invalidatoria, incluso si no se encontrara firme y ejecutoriado, era razón suficiente para considerar que no era posible sostener categóricamente que este fallo constituyera un referente asentado por nuestros tribunales, ni siquiera que respondiera a una jurisprudencia uniforme de los tribunales ambientales. Es primera vez que se trata una materia de esta naturaleza en un fallo de los tribunales ambientales. Bien, ese es acabo de terminar de referirme al principio del efecto relativo de la sentencia. Me voy a referir ahora a la presunción de legalidad del acto administrativo muy brevemente. Los actos de la administración del Estado gozan, como sabemos, de una presunción de legalidad por cuanto provienen del ejercicio de potestades públicas, pero evidentemente la facultad invalidatoria que tiene la superintendencia y que tienen los órganos de la administración del Estado no pretendo desconocerla en absoluto, que regulada en la ley de bases de los procedimientos administrativos en el artículo 53, es de carácter excepcional. No es una facultad que la superintendencia deba ejercer todos los días. Claramente, los vicios de nulidad de los actos son algo que debe abordarse. Puede hacerse de oficio, pero tiene un carácter excepcional y, en consecuencia, reconoce claros límites y debe ceder ante principios de mayor entidad. Me refiero a principios del derecho administrativo, que la limitan, por cierto. Los paso muy rápido, el señor relator ya se refirió a ellos. El principio de la conservación del acto administrativo. Se están resguardando, de hecho, otros bienes jurídicos tanto o más relevantes que la mera legalidad en sentido formal. Recordemos, por lo demás, que se encontraba pendiente de fallo el recurso de reposición interpuesto por mi representada, en el que se invocaba, entre otras defensas también, la falta de motivación suficiente para responder a las circunstancias calificantes que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia. Ese recurso incluso establecía, entre sus argumentos, que existía falta de motivación de la sentencia. Por lo tanto, la superintendencia tenía perfectamente la posibilidad de fallar ese recurso acogiendo la falta de fundamentación y por esa vía modificar lo ya resuelto. Incluso si la superintendencia estimaba que la protección, me referí recién a que los bienes jurídicos más relevantes, por supuesto, priman por sobre la mera legalidad en sentido formal, y de eso se trata el principio de conservación del acto, o esa sería la limitación que reconoce. Bueno, si la superintendencia estimaba entonces que la protección del medio ambiente era un bien jurídico superior, siempre tuvo a salvo la facultad de iniciar un nuevo proceso sancionatorio o de dictar nuevas medidas cautelares, acreditando, por cierto, como veremos en un rato más, el peligro o daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas, cuantas veces sea necesario y cuantas veces lo pueda acreditar. Los principios de seguridad jurídica y confianza legítima también limitan la potestad sancionatoria y mantienen primacía sobre la mera legalidad
formal del acto que pareció primar en el actuar de la superintendencia. La Administración está llamada a velar no solo por la legalidad de los actos que dicta, sino también por la seguridad de las relaciones jurídicas que esos actos crean entre Estado y administrados, por ejemplo. Por último, la doctrina administrativa mayoritaria sostiene la plena aplicabilidad, por supuesto, del principio del debido proceso en las garantías que se reconocen también, que se aplican al derecho administrativo sancionador. Y aquí se ha dicho, el procedimiento fue tramitado en un tiempo bastante poco razonable. El caso de autos comenzó ya hace 2 años y aún está pendiente la dictación de un nuevo fallo por la Superintendencia de Medio Ambiente en el procedimiento sancionatorio cuyo fallo original fue invalidado. Más aún, la garantía constitucional que es el debido proceso tiene su manifestación en el debido proceso administrativo por mandato legal del artículo 27 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que dice que no puede durar en su totalidad más de 6 meses. Quiero terminar simplemente diciendo, con esto termino quizás la parte más jurídica de mi alegato que puede... quiero terminar señalando que el proceso invalidatorio de la resolución sancionatoria y el dictamen de la fiscal instructora, que es el fundamento, el dictamen le sirve de fundamento al fallo sancionatorio que fue invalidado, se invalidan ambos actos administrativos. Solo hasta ahí. La superintendencia toma decisión respecto, lo ha hecho distinto en otros casos. Hay casos en que ha invalidado incluso hasta el momento de la formulación de los cargos y estimamos que claramente no había ninguna razón, si el fundamento es el mismo, el estándar de motivación que fijó este ilustrísimo tribunal al dictar el fallo Pascualama, no se entiende por qué en 2 casos distintos, Portland y Minalturco, por ejemplo, la superintendencia decide en un caso invalidar hasta la formulación de cargos y en otro resolver que la invalidación solo es procedente o que el vicio de nulidad solo afecta al dictamen de la fiscal instructora y a la resolución sancionatoria. Bien, como se ha hecho presente entonces, Portland interpuso el recurso de reposición argumentando la falta de fundamentación y por lo tanto la superintendencia tenía esta vía para modificar la resolución sin duda. No correspondía, por lo tanto, estando pendiente además este recurso, invalidar un acto administrativo existiendo un recurso pendiente que permitía corregir las ilegalidades que la superintendencia estimaba tenía la resolución sancionatoria. Por último, más allá de la aplicación o no del concurso infraccional en materia ambiental, como consecuencia de la aplicación de las garantías que limitan el ius puniendi estatal, la resolución invalidatoria señala expresamente que la principal falta de motivación para dar inicio al procedimiento de invalidación que por este acto se impugna no es la aplicación del concurso infraccional, lo dijo el señor relator, sino su falta de motivación, de conformidad con el estándar que este mismo ilustre tribunal fijó en el fallo Pascualama, el cual es origen y fundamento del procedimiento invalidatorio iniciado de oficio. El acto recurrido, al invalidar únicamente la resolución sancionatoria del superintendente y el dictamen que le sirve de fundamento, y al mismo tiempo ordenar la reapertura del procedimiento sancionatorio y la dictación de un nuevo dictamen ajustado al estándar de motivación del fallo Pascualama, causa un mayor agravio a mi representada al negarle en consecuencia la posibilidad de presentar, a diferencia del caso que cité, un programa de cumplimiento que suspenda el procedimiento y evite la sanción si se cumple efectivamente a cabalidad. No se trata aquí de discutir cuán fundado es el fallo, si es correcto o no, ni tampoco si es más o menos fundado que el fallo Pascualama. Estamos totalmente claros en eso. La reclamación interpuesta pretende que un fallo que tenía incluso un recurso de reposición pendiente no sea invalidado únicamente porque se dictó otro fallo en una causa totalmente distinta cuyos alcances parece que no hemos terminado de conocer, no habiendo solicitado parte alguna tal invalidación. Pretender invalidar de oficio fallos administrativos anteriores con ocasión de una nueva sentencia judicial sería lo mismo que pretender que luego del fallo Castilla, que sabemos declaró el fraccionamiento ilícito del proyecto por no contemplarse en la evaluación ambiental de la central y del puerto, la evaluación del sistema de transporte que abastecería de combustible a la central desde el puerto, sería lo mismo que pretender que luego del fallo Castilla se invaliden todos los actos administrativos consistentes en resoluciones de calificación ambiental dictadas por las comisiones de evaluación respecto de proyectos de energía donde esto claramente ocurre. Incluso
En otros procesos invalidatorios, como dije, hubo una discriminación arbitraria, estimamos, respecto de la forma de invalidar. Y finalmente, esta invalidación solo permite a la autoridad fiscalizadora dictar una nueva sentencia, que en su parecer se ajuste al nuevo estándar de motivación impuesto por este ilustre tribunal. Si el vicio de nulidad está en la falta de motivación suficiente de la sentencia, entonces, ¿por qué la superintendencia invalida en un caso todo un procedimiento y en otro caso solo el fallo y el dictamen que le sirve de fundamento? Creemos que entonces el acto recurrido es ilegal en razón, además de todo lo dicho respecto de los principios del efecto relativo a la sentencia, los principios del derecho administrativo, es además ilegal en razón de su arbitrariedad. En suma, entonces, a su señoría ilustrísima pido el acoger el recurso de reclamación deducido por mi representada en contra de la resolución exenta 428 de la superintendencia que fuera acumulado a estos autos con costas. Sí. Muchas gracias, señor abogado. Yo entiendo, porque estoy viendo que además usted tiene un reloj al frente suyo, que usted Sí, agotó su tiempo de alegato. No sé si no vamos a escuchar entonces, por lo tanto, alegación en relación a las reclamaciones que dicen relación con medidas provisionales. Disculpe, señor presidente, pero... La interrumpí a los 15 minutos, le dije que llevaba la mitad de su tiempo. La idea era que, y fue muy claro, que la propuesta del tribunal era que era dentro del plazo por el cual se habían anunciado, pudieran dividir su tiempo de manera de incorporar las dos materias distintas que son objeto de esta causa. Por ahora tiene el uso de la palabra por la parte reclamada don Emanuel Ibarra y por el tiempo que usted estime conveniente, puesto que hay dos materias que están distintas, sujetas al mismo tratamiento en materia de tiempo. Si me disculpa, señor presidente, entendía que la alegación estaba dividida por el conjunto de reclamaciones de las medidas provisionales por separado, y por eso paré el alegato en esta etapa. No, yo fui claro, el tribunal fue bastante claro al iniciar. Dije que dentro del plazo por el cual ustedes se habían anunciado, la propuesta del tribunal era que ustedes dividieran su tiempo, por una parte, en la alegación correspondiente al procedimiento de invalidación y por otra parte en los procedimientos que dicen relación con medidas provisionales. Pero era alternadamente. Claro. Claro, el problema es que aquí, y yo le dije, expresamente que se trataba de que pudieran alegar en forma pareja las dos partes en función de los dos temas separadamente. Usted ha ocupado los 30 minutos, o sea, usted ocupó todo el tiempo por el cual se anunció para alegar las 5 causas, o sea, las 5 reclamaciones que están conjuntas. No, al parecer, por lo que le estoy escuchando, usted no entendió mi propuesta inicial, pero tampoco mi interrupción. Yo le dije, lleva la mitad de su tiempo por el cual usted está anunciada y solamente ha hecho una relación que incluso no había llegado todavía a la resolución por la cual ustedes están reclamando. Entonces, aquí estamos en una situación bastante incómoda porque usted agotó su tiempo hablando de una reclamación específica. La superintendencia, si usa sus 15 minutos de tiempo para referirse a la reclamación por la invalidación y los otros 15 minutos para las otras 4 reclamaciones, va a cumplir exactamente con lo propuesto por el tribunal y va a cumplir por el tiempo que están anunciados. Nos pone en una situación bastante incómoda porque usted, señor presidente, en principio no está... Asumo totalmente mi culpa por el exceso de tiempo, pido las excusas correspondientes. En cuanto a lo primero, entendí, probablemente equivocamente, que había alternancia en las... Alternancia dentro, efectivamente, había alternancia dentro del plazo de los 30 minutos. O sea, obviamente,
Si usted quería alegar 20 minutos por un tema y los otros 10 minutos por otro tema, la superintendencia podía hacer lo mismo o alegar 15 minutos y 15 minutos. Dijimos, la propuesta nuestra consistió en que ustedes decidieran cuál era el margen de tiempo dentro del tiempo por el cual se habían anunciado. No les dije 15 minutos y 15 minutos porque me pareció que no correspondía a que nosotros fijáramos el tiempo relativo que ustedes iban a usar en uno o en el otro tiempo. Y cuando le interrumpí, le dije, la mitad de su tiempo por el cual está anunciada y no ha terminado, claramente no ha terminado de referirse a la reclamación que dice relación con el procedimiento de invalidación, porque estaba recién, todavía a los 15 minutos estaba en los antecedentes para llegar a la resolución reclamada. ¿Qué son antecedentes también para la sin duda, no me estoy pronunciando sobre el contenido de su alegato, estoy solamente refiriéndome a la propuesta que hizo el tribunal y a la forma en que quedamos en los tiempos relativos en este momento. Tiene palabra don Emanuel Ibarra. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, con su venia parte de mi alegato, yo voy a dividir mi tiempo 10 minutos en relación a la invalidación de la sanción y los otros 20 en las medidas provisionales. En relación a la invalidación de la sanción, que es el primer reclamo al cual me voy a referir, solicito a su señoría el rechazo de ese reclamo con costa atendido a estos argumentos que voy a mencionar. La situación, el panorama que se dio en esa época fue que nosotros en febrero del 2014 se resolvió el caso Portland sacando la resolución sancionatoria. Esta resolución se notifica y días después sale la sentencia Pascualama, como la hemos llamado. Y esto es importante porque la verdad es que era el primer pronunciamiento del Tribunal Especial en relación a la primer control de legalidad de una sanción de esta superintendencia y en consecuencia salieron todos los criterios de cómo la superintendencia tenía que aplicar su potestad sancionatoria de ahí en adelante. El primer objeción que hace Portland es que aquí hubo una vulneración del efecto relativo de la sentencia. Y la verdad, señora Ilustre, que esta superintendencia no está de acuerdo. Acá jamás se ha intentado ejecutar la sentencia Pascualama a Portland, sino que aquí hay una serie de criterios generales que esa sentencia determinó, que son los mismos que deben aplicar al caso Portland. Estos criterios generales, y por lo cual se anuló esa resolución de Pascualama, era por la falta de motivación, ese era el vicio. Y esa falta de motivación se debía a una serie de elementos donde estaba entre ellas el concurso infraccional, el uso del concurso infraccional y la ponderación de las circunstancias del 40. En el caso Portland pasó lo mismo, ocupamos el concurso infraccional y se ponderaron las circunstancias del artículo 40. ¿Qué hubiese pasado si esta superintendencia no hubiese invalidado? Teníamos como una parte interesada la municipalidad hubiese reclamado cualquiera de los interesados a este tribunal hubiese anulado la sanción, con casación habría pasado 1 año y medio de tramitación y habríamos llegado al mismo resultado. Además, señoría ilustre, quisiera señalar que acá la invalidación no es una facultad ni es alternativo como lo señala la parte reclamante. Acá es un deber y una obligación de invalidar cuando se constata una ilegalidad. Así lo ha dicho expresamente la Contraloría General de la República desde hace muchos años, es una jurisprudencia sentada. Cuando el servicio público constata una ilegalidad en sus actos, es una obligación invalidar. La parte reclamante señala que no se configuran los requisitos del artículo 53 que en el fondo recoge la potestad invalidatoria de los órganos públicos. Y para esta superintendencia sí se cumplen. El plazo claramente está, son 2 años y nosotros invalidamos meses después, ni siquiera un mes de hecho. El vicio, acá hay un vicio que tiene una entidad que anula el acto. Recordemos que aquí el vicio que se reconoció es que había una falta de fundamentación. ¿Y cómo se mostraba esa falta de fundamentación? Justamente se aplicó el concurso infraccional y, de hecho, muchas de las circunstancias del artículo 40 se ponderaron exactamente igual que Pascualama. Además, su señoría ilustre, la jurisprudencia administrativa ha puesto como límite a la potestad invalidatoria el hecho de que haya situaciones jurídicas consolidadas. Es asentado también en la jurisprudencia judicial y administrativa que esa situación jurídica consolidada tiene un componente patrimonial. Es decir, es un derecho que ha ingresado al patrimonio de un sujeto. Y acá, Portland, ¿qué situación jurídica consolidada tiene? Para esta superintendencia aquí, la empresa no tiene un derecho patrimonial a que se le sancione de determinada manera. Acá la potestad sancionatoria es una función pública que se está ejerciendo y no tiene bajo ningún concepto un interés particular involucrado. Además, la Contraloría General de la República ha sido clara, su señor ilustre, que incluso la potestad invalidatoria se tiene que ejercer aun cuando se haya tomado de razón un acto. El dictamen número 55799 señala que se tiene que invalidar aun cuando se haya tomado razón de un acto, cuando nuevos elementos de juicio o antecedentes demuestren de ello que esos actos son ilegítimos. Justamente acá, un nuevo antecedente
que fue una sentencia que hoy está firme, determinó que había nuevos criterios para poder aplicar la potestad sancionatoria, determinó que la sanción de Polcan, por lo tanto, era ilegal. Incluso, su señoría ilustre, el dictamen número 70.088 del año 2014 señala que aun cuando hayan recursos de reposición pendiente, como el caso de Portland, la potestad invalidatoria igual se tiene que ejercer porque son potestades alternativas y tienen finalidades distintas. En segundo lugar, me quería referir a la caducidad del procedimiento sancionatorio. Portland dice que como la superintendencia anula la sanción, estaría dilatando injustificadamente un procedimiento que lleva 2 años. Bueno, en primer lugar, decir que de esos 2 años hay unas medidas provisionales que se dictaron hace 8 meses y la empresa ha limpiado una piscina y media, como lo vamos a decir, entonces el tiempo es bastante relativo. El decaimiento del procedimiento administrativo, como bien sabemos, es una doctrina asentada por la Corte Suprema cuando se ha tratado de las causas de la SEC, cuando se han demorado bastantes años aplicado esta figura jurídica. Pero para aplicar esa figura jurídica siempre la Corte Suprema ha dicho que como requisito fundamental tiene que haber una actividad injustificada extensa de un servicio público. Y si ustedes ven el expediente de Portland, tanto el que acompañamos en estos autos como el electrónico que tiene acceso público, ustedes van a ver que siempre la superintendencia estuvo actuando. Nunca hubo un periodo en que hubiese una injustificada ausencia de actuación por parte de esta superintendencia. Por lo tanto, el requisito fundamental para aplicar el decaimiento administrativo no se da. Por último, en relación a la invalidación, quisiera hacerme cargo de la supuesta vulneración de principios del debido proceso y específicamente el principio penal de la reformatio impeius, como lo señala la parte reclamante. Acá, la parte reclamante señala que, como bien ha señalado el Tribunal Constitucional, se aplican los mismos principios penales reconocidos en la Constitución con matices al derecho administrativo sancionador. Saca a colación el principio de reformatio impeius, donde a partir del recurso de reposición que ellos interpusieron, se estaría desmejorando la situación al resolverlo. Y la verdad es que, en primer lugar, la reformatio impeius no es un principio constitucional. De hecho, ni siquiera está reconocido en la normativa legal. Solamente está reconocido como regla en el artículo 360 del Código Procesal Penal para una situación súper específica, que es cuando hay varios intervinientes en un proceso penal, uno de ellos recurre a la Corte no se encuentra impedida de mejorar la situación del recurrente a propósito de ese recurso. Y aquí, en primer lugar, señoría, entonces, no hay un principio que aplicar, es una regla. Y este tribunal fue claro en la sentencia Pascualama que aquí esta aplicación con matices no es de reglas, es de principios. Y en segundo lugar, si uno aplicara esta regla, tampoco sea el supuesto básico, porque ahí cuando la superintendencia invalida una sanción no se está pronunciando sobre su recurso de reposición, está ejerciendo otra potestad que es alternativa, como lo dice la Contraloría. Finalmente, este recurso de reposición, su señoría ilustre, es bastante extraño. Porque aquí, la verdad, y para ser transparente, en este procedimiento han pasado tres abogados distintos que han patrocinado esta empresa. Los primeros abogados, en los descargos, y acá tengo el escrito de descargo, señalan que cuando se les formulan los cargos dicen vengo a reconocer expresamente los hechos que forman los cargos formulados mediante ordinario IP 699 en cuanto a que estos han acontecido de la manera que fueron verificados por la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Qué nos encontramos después con el recurso de reposición? Justamente empieza a impugnar los hechos que ya había reconocido. Por lo tanto, es bastante extraña esta situación. Finalmente, señora ilustre, yo quiero decir que la potestad invalidatoria de esta superintendencia se ejerció legalmente. Acá hay una sentencia que ya está firme. Si bien la Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo, sino que fue un asunto formal en cuanto a la calidad con quien compareció a este proceso, la Corte Suprema, si hubiese evidenciado alguna ilegalidad en lo que resolvió este tribunal, podría haber perfectamente usado la casación de oficio, y no lo hizo. En consecuencia, confirma los criterios de este tribunal y, por lo tanto, confirma el actor de la superintendencia invalidar una sanción que tenía las mismas ilegalidades. Por lo tanto, en este sentido y en este reclamo solicito el rechazo por los argumentos que expuse recién. Después de deliberar, el tribunal para evitar en forma absoluta
la imposibilidad de alegar, queremos proponer que la parte reclamante haga uso de 5 minutos adicionales de tiempo para referirse exclusivamente a las implicancias jurídicas, formales y sustantivas de las reclamaciones en contra de las resoluciones que han dispuesto medidas provisionales. 5 minutos, y que el abogado de la reclamada, a su tiempo del cual dispone, de los 30 minutos que ha alegado, se agreguen 5 minutos adicionales para contestar el alegato de la reclamante. Tiene la palabra doña Claudia Ferreiro, por favor. Bueno, voy a ocupar muy poquito tiempo y muy bien mi tiempo esta vez, y solo quiero decir que el conjunto de medidas provisionales, atendido el tiempo, voy a agruparlas todas y no voy a distinguir probablemente entre las que dicen relación con la limpieza de instalaciones y piscinas de Portland respecto de la que dice relación con lo que se vino a llamar la clausura temporal, que consiste más bien en un plan de reducción de población de cerdos del plantel. A la fecha, todas las medidas dictadas por la superintendencia, ordenadas por la superintendencia, no obstante la ilegalidad que esta parte mantienen esas órdenes, han sido todas cumplidas. No puedo dejar de señalar que no es que hayamos limpiado una piscina y media. Al día de hoy se ha limpiado, hoy día se concluyó con esa piscina, es una foto de ayer. Es la tercera piscina a limpiar de las 5 que hay y que se utilizaron como sistema de depósito por muchos años. No es posible en tan poco tiempo, en un par de meses, proceder a limpiar algo que se acumuló durante más de 7 años. Pero sí quiero decir que las 4 piscinas biodigestoras, que tienen una capacidad de 5.000 metros cúbicos, son la forma que esta planta encontró para construir, en lugar de un gran biodigestor sí autorizado por la resolución de calificación ambiental, de capacidad de 58.000 metros cúbicos. O sea, si con 20.000 metros cúbicos tenemos estos problemas, ¿qué habría pasado si hubiéramos ejecutado el proyecto aprobado por la autoría? En segundo término, por lo tanto, no es cierto que las medidas no hayan sido cumplidas. Objetamos su legalidad, interpusimos estas reclamaciones porque creemos que francamente no hay, y este tribunal lo pensó así hasta la última de las autorizaciones que otorgó respecto de una solicitud de clausura de parte de la superintendencia, lo pensó exactamente igual. No existe un daño inminente al medio ambiente. No han habido nuevas mediciones de olores que sean reportadas ni en el marco del cuaderno accesorio de medidas provisionales ni en el marco del cuaderno principal que se encuentra con orden innovar. Y la orden innovar tampoco es tan antigua como para decir que no hubo tiempo de esta superintendencia de hacer nuevas mediciones de olores para constatar lo que ha dado por constatado todo este tiempo. Hay muchas fuentes que impactan en la zona, no somos los únicos, somos los más chicos de hecho, y no es cierto que estemos tan apegados, o sea, tan alejados de la legalidad en términos de las instalaciones que aquí se han llevado adelante. No obstante, la nueva administración ha señalado el abogado que representa a la superintendencia que esta empresa ha tenido 3 abogados y que no nos deja de llamarle la atención la evolución respecto de las defensas. Eso es efectivamente así, y la mía corresponde a la nueva administración que asume a partir recién de agosto del año pasado. Yo asumo en septiembre y eso marca un cambio respecto de lo hecho anteriormente. Por lo tanto, bueno, me hago cargo del pasivo ambiental que tenga esta empresa, por cierto, pero no puedo dejar de señalar que no hemos parado un día de todo el verano de limpiar piscinas y limpiar piscinas. O sea, es un trabajo continuo, no tengo tiempo para mostrarles todas las, pero a la fecha van 10.991 metros cúbicos de lodos o purines retirados hacia el vertedero o relleno sanitario de KDM.
En segundo lugar, y el minuto que me queda, me voy a referir al plan de reducción de purines que sí dice relación con la legalidad que objetamos a la solicitud, perdón, a la imposición de la clausura temporal de la última resolución reclamada. Hemos presentado un plan de reducción de población de cerdos. Ese plan de reducción de población ha sido aprobado parcialmente por la superintendencia. Yo creo que ya, ojalá podamos empezar a contar buenas noticias. Recientemente, ayer presentamos el escrito que da cuenta del balance hídrico y los purines que produce el nuevo modelo de negocios que se plantea en este plan de reducción para el análisis de la superintendencia y esperamos, por lo tanto, para su aprobación total y definitiva. O sea, no solo hemos trabajado arduamente en limpiar lo que existía y seguimos haciéndolo y lo seguiremos haciendo, yo estimo en unos 2 meses más terminaremos, sino que además para octubre de este año pensamos tener todo ya adecuado para eliminar completamente la engorda de animales, que es la parte más contaminante de un proceso de producción y crianza de cerdos, y convertir entonces este plantel solamente en maternidades que van a criar lechones, o sea, hasta chanchitos hasta 21 días de nacidos, que es el minuto en que se produce el destete, para realizar la engorda en otro lugar, en otra región, en un plantel que cuenta con su resolución de calificación ambiental y que será construido para tal efecto. Por lo tanto, en suma pido, ilustrísimo tribunal, que sean rechazadas todas las reclamaciones que dicen relación con la dictación de medidas provisionales o con su renovación, y en particular la de la clausura, la que estableció como clausura temporal, con costas. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Sí. Abogado Garra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, ahora deduzco alegato en representación de la superintendencia ahora en relación a las medidas provisionales que ha sido dictada por este servicio. La verdad, como primera observación, quisiera hacer presente que por lo menos una actitud extraña, que en realidad la empresa ha reclamado algunas medidas, algunas renovaciones y otras no. También, además, parece extraño que reclamen la resolución que les ordena presentar un plan de reducción de cerdo, siendo que justamente ese es su giro de negocios que quieren cambiar, que justamente se condice con lo que nosotros ordenamos, entonces tampoco entendemos mucho ese reclamo. Para hacer un contexto de las medidas provisionales y para poder explicar cuál es la lógica que tuvo este servicio, quiero, a través de la siguiente lámina, señalarles cómo funciona el plantel, qué era lo autorizado, qué era lo existente antes de la medida y cómo se han desarrollado en el tiempo. Ustedes pueden ver en la pantalla que acá hay 2 sitios, un sitio de gestación y maternidad, un sitio de recría y engorda. Ambos sitios producen purines. De acuerdo a la RCA original, lo que tienen autorizado es que los purines salgan de esos sitios y se vayan hasta la laguna anaeróbica de acá abajo de 48.000 metros cúbicos, donde se hace una separación de líquido y sólido, el líquido se recircula al lavado de pabellones y el sólido se debía mezclar en este tranque de acumulación con tierra para bajar su porcentaje de humedad 60% y llevarlo a compostaje. La RCA nunca se puso en el escenario de que el purín quedara ahí. Siempre se pensó que todo ese residuo tenía que irse a compostaje o a relleno sanitario. En cambio, ¿qué hace la empresa? En primer lugar, hace un sistema de pretratamiento no autorizado, donde separa el purín crudo en líquido y sólido. El sólido es como un polvo que se llevaba a camión autorizado, a sitio autorizado, y el líquido lo llevaban a una planta de tratamiento que no se ve acá, pero son 3 piscinas de 22 metros cúbicos, que es un tratamiento de floculación y coagulación, separación de líquido y sólido nuevamente. El líquido se va hasta la laguna anaeróbica y se recircula a la lavado de pabellones y el sólido se empieza a depositar irregularmente en estas 4 piscinas biodigestoras, ninguna de ellas autorizada. 5.000 metros cúbicos cada una, las cuales se encontraron colmatadas cuando la superintendencia va a terreno. Tan colmatadas estaban que tuvieron que usar una piscina acopio-temporal, que es la que está acá arriba, donde tuvieron que ir dejando todo el purín que no alcanzaban en estas otras 4. Las medidas provisionales originales que hicieron, ordenar no disponer más en estas 4 biodigestoras ni la de acopio temporal, sino que el objetivo principal era que ese purín se fuera a plantas de tratamiento de agua servida o relleno sanitario al exterior. Pero la verdad es que con el tiempo la empresa logró acreditar que ninguna se lo quería recibir. Nos vimos en la obligación material de tener que decirle, ok, manden este purín a su sistema de tratamiento, lo que involucró que el sistema de tratamiento se hiciera cargo tanto del purín diario como de todo lo almacenado irregularmente. Lo que hizo que se produjera más agua
la laguna anaeróbica se empieza a llenar, a llenar, a llenar. De hecho, el día 13 de enero, cuando nosotros vamos a verificar el estado, no se había limpiado ni el 50% de una piscina y ya esta piscina laguna anaeróbica se estaba solarizando el purín, generando un nuevo foco de olor. Ustedes entenderán que si con el 50% empezó esa solarización, imagínense si hubiese limpiado las 4. Esta superintendencia consideró que hay un riesgo de que se rebalsara el tanque de acumulación, generando un nuevo foco de olor, y es por eso que le pedimos autorización a este tribunal para dictar la clausura parcial con el objetivo de tener menos cerdo, menos purín, por lo tanto la planta de tratamiento iba a tratar menos y iba a llegar menos agua a la laguna anaeróbica. Sobre esta explicación general, quisiera hacerme cargo del primer punto, que es que reclama la parte reclamante, que es el alto costo de las medidas. Ha señalado incluso que pueden costar hasta más de 1.000 millones de pesos, lo ha señalado periódicamente en todas las reclamaciones que ha interpuesto. Y en primer lugar, ya ese valor no tiene ningún sentido, porque nosotros permitimos que el purín almacenado irregularmente fuera tratado dentro de la misma planta, por lo tanto ya se evitan todos los costos de llevarlo afuera porque nadie los recibía. Entonces ese valor de más de 1.000 millones de pesos no corre. La empresa dice que es impracticable para cualquier plantel de cerdo externalizar un sistema de tratamiento de purines. Pero la verdad es que aquí no estamos hablando de cualquier plantel de cerdo, estamos hablando de un plantel de cerdo que eludió la principal instalación que produce más impacto, que es el sistema de tratamiento de los purines. Además, acá la cantidad de plata y la cantidad de dinero que involucra estas medidas evidentemente es alta, si eso no lo niega la superintendencia. Pero eso lo tiene que haber tenido en cuenta la empresa antes de ejecutar millones de modificaciones que no estaban autorizadas. De hecho, tampoco estos costos son una sorpresa, porque en la evaluación original, Portland presenta un plan de emergencia, que lo tengo acá en mis manos. Este plan de emergencia señalaba que cuando se generaran olores molestos a las poblaciones vecinas, Portland propone como medida preventiva, ni siquiera como medida correctiva, enviar los residuos orgánicos a relleno sanitario autorizado diariamente. En consecuencia, no es una medida de sorpresa. Acá la propia empresa señaló en su plan de emergencia que si se producían olores molestos para la comunidad, ellos como medida de contingencia, ni siquiera de correctiva, iban a mandar todos estos residuos a relleno sanitario. En segundo lugar, me quiero referir a los requisitos de las medidas provisionales, como bien señalaba la abogada de la contraparte, de los requisitos que ha sido más cuestionado en esta sede, ha sido la existencia de un daño inminente al medio ambiente y a la salud de las personas. Como primera reflexión me gustaría señalar que los olores molestos, en la nota purín, de partida sabemos que aquí hay varias instalaciones que producen olores, está KDM, existen una serie de otras instalaciones alrededor, pero la nota purín tiene una característica especial, y es fácilmente por un panel de olores calibrado, de acuerdo a la ley, poder distinguir el olor a purín. Y eso pasó acá en Portland. Acá la proliferación de olores molestos y las notas altas eran purín de cerdo, no había confusión en eso. Si nosotros partimos de la base que los malos olores producen un riesgo a la salud de la población, porque incluso la Organización Mundial de la Salud, en las guías que ha sacado ya, ha señalado que los olores molestos tienen incidencia directa en la salud de las personas, principalmente en el sistema digestivo, pueden producir intoxicaciones y otros problemas. Entonces, si tenemos como asentado que los olores molestos producen un riesgo a la salud de la población, hay que ver si aquí se produjeron o no en el caso de Portland. Y para esta superintendencia es claro. En primer lugar, su señoría ilustre, cualquier persona que vaya un día que haya más de 30 grados al sector, incluso antes cuando había mucha más purina almacenado, se podía dar cuenta de los olores nauseabundos y molestos que tenía la comunidad de Montenegro en el sector. Esta superintendencia, en la primera fiscalización, hizo un panel de expertos en olores, que están todos calibrados, se hace un símil con la norma alemana, y se hicieron todos estos muestreos de los puntos que señaló la abogada de la parte reclamante, y se constataron altos olores molestos con nota a purín. Me gustaría aclarar, su señoría ilustre, por qué la superintendencia no tomó estas medidas antes. La verdad es que cuando salió la resolución sancionatoria, evidentemente no podía ser medida provisional porque caducarían con la sanción. Tendría que haber sido una medida urgente y transitoria. ¿Por qué no las tomamos? Porque justamente ya entraba en el periodo de invierno, donde con el frío el olor disminuye. Pero además Portland estaba evaluándose todas estas irregularidades, estaba regularizando, entre comillas, su situación ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Estábamos viendo que ese proceso estaba avanzando, por lo tanto la superintendencia esperó que iba a terminar con una RCA que iba a ponderar todas las contingencias, principalmente con olores, pero como bien señaló la parte reclamante, el proyecto y la evaluación cambiaron más de 2 veces el proyecto. Los servicios empezaron a informar disconforme. Iba a rechazo seguro. ¿Y qué pasa? Portland se desiste un día antes de la reclamación de su proyecto. ¿Qué se encuentra? ¿Con qué panorama la superintendencia? Con un proyecto de regularización desistido, es decir, Portland va a seguir almacenando purín dentro del plantel de forma irregular,
venía el verano de 2014-2015, donde evidentemente con las altas temperaturas iban a volver a salir los olores molestos. Teníamos una comunidad que todos los fines de semana largos se tomaba la carretera por Portland. Y además tenemos este oficio de la Intendencia que nos señala que aquí hay una serie de problemas que se han solucionado, que incluso en invierno la gente está con problemas de olores de Portland. En este escenario nosotros dictamos las medidas de limpieza y sellado. Pasan 7 meses, la empresa no logra limpiar ni siquiera el 50% de una medida el 13 de enero del 2015. Vemos que la Laguna Grande, como se está tratando tanto el purín diario como el purín de la limpieza, se está llenando cada vez más, solarizando, y es que solicitamos a este tribunal la medida de clausura parcial que se otorgó. ¿Cuál es entonces el riesgo? ¿Cómo lo constatamos nosotros? Primero, hay un riesgo relativo a la elusión. Sabemos que para este tribunal la elusión en sí misma no produce un riesgo inminente, sino que hay que constatar efectos. Y aquí para esta superintendencia los efectos estaban claros. Ya casi que era un hecho público y notorio los olores de Portland en la zona. ¿Cómo señala Portland que aquí no hay un riesgo inminente? ¿Cómo lo intenta alegar? Ellos dicen en primer lugar, leo textual las afirmaciones, no se mantiene la situación operacional de la planta que motivó el procedimiento sancionatorio. Eso no es así. Nosotros fuimos el 2014 y la planta estaba exactamente igual, solo que una de la piscina, la copia temporal, la malla Rachel en vez de tenerla arriba la tenía bajo el suelo para que no quedaran tiuques atrapados como la primera vez. Dice además que nunca más hicimos mediciones de olor. La verdad es que cuando se dictaron las medidas provisionales no se podía hacer un panel de olores porque como era invierno, lo que se iba a constatar no iba a ser representativo de la situación que iba a pasar en el verano. Señala además que la superintendencia se encuentra impedida de adoptar medidas que modifiquen permanentemente las condiciones del plantel. La permanencia de las medidas es coherente con la permanencia de la irregularidad de la empresa. Señala además que no se ha constatado, no hay antecedentes empíricos que demuestren, por parte de esta superintendencia, el colapso del sistema. Y para esta superintendencia sí existen y los voy a mostrar a continuación. En la foto que ustedes pueden ver acá, este es el sistema de tratamiento, este es el sistema de coagulación y flocoagulación, que son 3 piscinas de 22 metros cúbicos que hacen este tratamiento de separación de líquido y sólido. Esto lo quería mostrar porque era justamente lo que no se veía en la fotografía general. Esto era la laguna anaeróbica. Las primeras 2 fotos son de 2014, cuando vamos a propósito de las medidas a visitar el plantel. En la foto de la izquierda, ustedes pueden ver la piscina, evidentemente hay un espejo de agua. En la foto de la derecha hay un tranque de acumulación vacío. ¿Qué pasa el 2015, al 13 de enero? Como ya habíamos ordenado, habíamos permitido que se tratara el líquido, el purín, tanto del diario como de la limpieza de las piscinas. Ustedes pueden ver claramente que en esta piscina se solarizó. Todo eso es purín, costra de purín solarizado. Y acá el tranque sigue vacío porque justamente en ese tiempo recién habían limpiado el 50% de una piscina. Si hubiese limpiado 4 piscinas, claramente el escenario sería distinto. Este es uno de los videodigestores, el número 4. Esta es la visita 2013, las primeras 2 fotografías. Ustedes pueden ver que aquí hay una piscina colmatada, eso no es tierra, es purín. En la derecha ustedes pueden ver cómo había una máquina que sacaba este purín porque justamente en ese tiempo lo estaba llevando a la piscina a acopio temporal no autorizada. Aquí hay una observación también que quiero hacer porque la empresa, dentro de los obstáculos que decía que tenía para adoptar estas medidas, es que se podía dañar la impermeabilización de las piscinas. Bueno, no se entiende por qué entonces tiene una máquina retroexcavadora sacando purín. Además, como hecho, acá solo consta en el procedimiento que hay una piscina con certificación de impermeabilidad. Año 2015, casi 2 años después, la piscina prácticamente igual. Como dije, al 13 de enero se había limpiado menos del 50% de una piscina. La piscina de acopio temporal, 2013. Aquí vemos que hay una malla Rachel donde habían tiuques atrapados. Esta piscina no está autorizada, lo que ustedes ven ahí es purín de cerdo. Año 2014. Lo mismo, pero la malla a nivel de suelo para que no quedaran tiuques atrapados. Año 2015, ustedes pueden ver acá que prácticamente la situación es la misma. No se había limpiado casi nada. En este sentido, su señoría ilustre, para esta superintendencia hay antecedentes empíricos de que aquí hay un sistema que no está funcionando, un sistema que está colapsado, que requería limpieza y sellado de estas piscinas, más aún cuando la laguna anaeróbica se estaba llenando cada día más de agua. Y lo último, la empresa señala como para impugnar el hecho de que no existe este requisito de riesgo inminente, de que no hay elusión, porque en las últimas 2 reclamos empezaron a señalar que casi todas sus obras sí estaban autorizadas. Y yo quiero demostrar que eso no es así. En relación a la laguna anaeróbica, que era la de 48.000 metros cúbicos y el tranque de acumulación, esta superintendencia nunca ha dicho que no está autorizada. Eso sí está contemplado en la RCA original. Ahora, si uno fuera estricto, no está contemplado con el flujo actual, tenía otro flujo. El sistema de pretratamiento no está autorizado, no hay ni una pertinencia asociada, ni tampoco está en la RCA original.
Los biodigestores tampoco están autorizados. Ninguno de los 4, no está ni en la RCA original, ni tampoco está una pertinencia asociada. El sistema de tratamiento, esto que ustedes vieron de 3 piscinas, la parte reclamante señala que sí estaría autorizado, para eso señala que existe la pertinencia número 1610 del 2011, pero si uno mira esa pertinencia, su señoría ilustre, y la analiza, lo que autoriza es un sistema de tratamiento con una piscina de 150 metros cúbicos adosada a la laguna anaeróbica grande de 48.000. Pero en la realidad no hay una piscina de 150 metros cúbicos adosada a la laguna anaeróbica, hay 3, de 22 metros cúbicos y no adosada, sino que están arriba. Por lo tanto, es una instalación totalmente distinta a lo que autoriza la pertinencia. Pero por el contrario, Portland, frente a esta realidad, también hizo una consulta de pertinencia de qué pasaba cuando este tenía 3 piscinas de 22 metros cúbicos. Y acá yo tengo la respuesta a esa pertinencia, que lo agrego como nuevo antecedente, que es el ordinario 808 de 28 de abril del 2011. Se pronuncia sobre esa consulta de pertinencia que justamente le dice qué pasa si yo tengo estas 3 piscinas, constituyen un cambio de consideración, y leo con su venia y su señoría ilustre lo que dice el CARM. Tomando en consideración lo anterior, cumple con señalarle que por las características de la modificación, esta debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental de forma obligatoria. Es decir, tratamiento no autorizado. Finalmente, en cuanto a la piscina de acopio temporal, la empresa también señala que estaría autorizada a través de una pertinencia, y dicen que es la pertinencia resuelta por el ordinario 2895 de 2012. Si uno analiza ese ordinario, de hecho también lo tengo acá, lo que autoriza el CEA, más que autorizar lo que dice que no es un cambio de consideración que no debe ingresar al sistema, es que por una sola vez se traslade el purín a esta piscina de acopio temporal, el cual debe ser sacado en 10 días. ¿Qué pasó en la realidad? El 20 de marzo del 2013, Portland dice que va a dar inicio a esta pertinencia autorizada que le permitía por una sola vez trasladar este purín a la piscina de acopio temporal. Un mes después, nosotros hacemos la primera fiscalización en terreno y Portland seguía trasladando purín. Y por el contrario, no había ni siquiera sacado nada a tercero. El plazo de 10 días se había incumplido. De hecho, Portland, sabiendo esta situación de irregularidad, hace una nueva consulta de pertinencia para ver la posibilidad de que ese purín que debía deshacerse en 10 días se quedara en el lugar por 180, ya que nadie lo quería recibir. Y esa pertinencia se resolvió mediante la resolución exenta, que también lo agrego como nuevo antecedente, 279 de 29 de octubre del 2013 del CEA Región Metropolitana. ¿Qué le dice a Portland? Que es una modificación que constituye un cambio de consideración y que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Consecuencia, piscina de acopio temporal tampoco autorizada. Es decir, su señoría ilustre, estamos en un escenario que la verdad es que nosotros controvertimos lo que dice la parte reclamante. La mayoría de las instalaciones no están autorizadas. De hecho, condescendiente con eso es que ellos ingresaron una DIA que fue desistida, que involucraba regularizar todas estas obras. Y para finalizar, quiero recalcar que para esta superintendencia sí se cumplía el riesgo inminente. Acá, por sobre todo, señor ilustre, hay una situación latente, hay una situación real, hay gente, nosotros recibimos hace unas semanas 200 denuncias más por el caso de Portland y por malos olores. ¿Y qué pasaría, su señoría ilustre? Y aquí yo creo que la gravedad de este caso se puede afirmar en 2 frases. Si Portland cumpliera la normativa vigente tal cual como lo señala la ley con todos sus alcances, hoy no podría funcionar. Y por razón de lo anterior y de todos los argumentos que he dado, solicito el rechazo de todos los reclamos referidos a las medidas provisionales con expresa de condenación en costas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Una pregunta a la abogada de la parte reclamante, que tiene que es más bien general. Quiero saber cuál es el petitorio exacto respecto de las medidas provisionales, porque usted acaba de afirmar que están cumplidas en un 100%. Efectivamente, lo ratifico, es correcto. Lo que pasa es que nosotros hemos reclamado la legalidad de las medidas. Ahí sí, perdón. Lo que ocurre es lo siguiente, y quizás también de paso explico algunas dudas que tiene el abogado de la superintendencia. Cuando se presenta la primera reclamación en contra de la primera orden de medidas provisionales, lo que nosotros solicitamos a la propia superintendencia es una solicitud, la llamamos solicitud de ajustes. O sea, propusimos cumplir las medidas de limpieza de las piscinas biodigestoras con el retiro de los, pero de otra manera.
bombeando el líquido que había abajo para luego retirar el sólido. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo, yo di la cifra hace un rato atrás de la cantidad de metros cúbicos que han salido de la planta de purines. En todo este tiempo estábamos sacando el purín fresco, o sea, la nueva producción de purín se va toda a KDM y esa se ha ido desde que la superintendencia lo dijo la primera vez y no ha sido materia de discusión. A diferencia de la limpieza de las piscinas, que son volúmenes enormes y son lodos acumulados, como bien dijo, hace ya un montón de tiempo. Entonces, ese retiro es el que genera los más de 1.000 millones de pesos que hemos hablado. De hecho, a la fecha llevamos 739 millones de pesos gastados en retiro para la cifra de metros cúbicos que di hace un rato. Todo lo cual ha sido informado y acreditado ante la superintendencia en los respectivos informes de cumplimiento de las medidas. Las siguientes, en eso nos pasamos entre septiembre y diciembre. Muy puntual. Tiene que ver efectivamente con la solicitud. Me acaba de decir que es legalidad, ilegalidad, que está reclamando legalidad. Por supuesto, eso es lo que decían las reclamaciones. Mi pregunta es si usted la cumplió, usted señala haberla cumplido 100%, no obstante contravierte la superintendencia. ¿Cuál es el efecto práctico que podría tener el pronunciamiento del tribunal respecto a las medidas provisionales? Porque la cumplimos por considerar que esas piscinas no deben estar ahí, con esos lodos acumulados, y que esa situación hay que regularizarla. No porque estimemos que esos lodos generan un peligro al medio ambiente. ¿Se entiende? De hecho, las 2 piscinas que faltan por limpiar están totalmente cubiertas con polietileno. Te paras al lado y no sientes olor. Entonces, lo que reclamamos es la legalidad de la medida provisional. Aquí lo que debió pasar es que la superintendencia debió dictar un nuevo fallo donde dijera todo lo que ha dicho a través del mecanismo de medidas cautelares. Ahora van a hacer 3 preguntas para la superintendencia. La primera pregunta es, quiero saber, la invalidación tuvo como motivación esencial, valga la redundancia, la falta de fundamentación. Y se invalida el dictamen de la fiscal y la resolución de término del procedimiento sancionatorio. Quiero saber si la superintendencia ha realizado actividades de fiscalización con posterioridad a esa invalidación. Sí, no, la verdad es que las actividades de fiscalización fueron en 2014, específicamente el 30 de julio del 2014, que posterior, y también fuimos el 13 de enero del 2015 a propósito de una contingencia donde también se aprovechó de ver las instalaciones en su generalidad. La abogada reclamante ha señalado varias veces que ustedes podrían dictar la resolución de término, valga la redundancia, que ha sido invalidada reemplazando. Y quisiera saber si eso es posible. Lo que pasa es que actualmente está suspendido el procedimiento sancionatorio. Lo que alcanzó a hacer el superintendente es derivar todos los antecedentes a la fiscal instructora, pero justamente en ese tiempo este tribunal dictó la orden de no innovar en relación al procedimiento sancionatorio y por eso nos ha dictado una nueva sanción y una resolución final para ese caso. No, con esas 2 preguntas estoy bien. Gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, agradeciéndole al abogado sus alegatos, se levanta la sesión. Si ustedes nos van a dejar documentos, la presentación de ustedes. Sí, señor. Nosotros no, nada más. Ya. A más minutos. Las pertinencias. No, lo que pasa es que los datos de las pertinencias. Sí, no, lo que pasa es que esas están agregadas dentro de nuestro informe. En el informe original, sí. Y también se hace reseña de la sanción inválida. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por su paciencia.